Entonces vamos a darnos cuenta que hay muchos asuntos detrás que no solamente tienen que ver con Dios. Ahora, por ejemplo, ya cuando vamos al argumento teológico, lo que dice las Escrituras, por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 2, se nos dice que Dios creó al hombre, hizo todo bueno en gran manera, pero Dios le da unas instrucciones al hombre, limitando al hombre en la libertad y los privilegios que Dios le había dado. Ahora, cuando Dios crea al hombre como a los ángeles, hace de estos seres inteligentes, que de alguna manera, especialmente el hombre es creado a imagen de Dios. Entonces, como es creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de tener una voluntad propia, de decidir y de escoger. Dios, todo lo que hizo fue bueno, podríamos decir, todo fue positivo. Pero al poner al hombre en el Edén y al darle responsabilidad y libertad, intrínsecamente el hombre tenía la posibilidad de pecar, como llegó a ser. Claro, pero es donde muchos dicen, ¿por qué Dios no evitó que el hombre pecara? Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. ¿Por qué Él lo creó? ¿Por qué no hizo que Él escogiera lo bueno y no lo malo? ¿Por qué puso ese árbol ahí en el medio del huerto para que pecara? No, y ahí es donde entra el privilegio y la responsabilidad de ser creados a imagen de Dios. O sea, ya teníamos la capacidad de elegir. Y Dios, que es soberano, Él le entregó a la criatura una responsabilidad. Entonces podríamos decir que Dios es responsable no del pecado ni del mal, pero sí es responsable de haberle dado libre albedrío y libertad al hombre, hacerle un agente moral responsable. Y lo que sabemos es que el hombre en esa libertad, que lo hacía semejante a Dios, el hombre escogió rebelarse contra Dios y romper el pacto que Dios estableció ahí en el Edén. Y fruto de esa desobediencia, de ese pecado de Adán hacia Dios, pues vemos que el mal entra a la raza humana y a esta creación, a la tierra. Entonces, tanto el hombre, y podríamos decir anteriormente, Satanás, que fue un ser creado por Dios en perfección, ellos fueron agentes moralmente libres. Dios les otorgó eso, los hizo responsables. ¿Y por qué? Porque definitivamente Dios quería tener criaturas que lo obedecieran, lo honraran, le sirvieran por amor. Entonces Él no los limita, sino los hace agentes responsables. Y esa oportunidad única, particular que Dios le dio a los ángeles y a los hombres, es la razón por la cual el mal entra al mundo, por causa de la responsabilidad. Entonces todo lo que nosotros vamos a ver de mal, de pecado, de caos, surge no porque Dios lo haya creado, sino porque Dios en su sabiduría permitió que el hombre y los ángeles fueran moralmente responsables, y los hombres participaron de una rebelión que había sucedido con Satanás. Ahora, como veníamos diciendo, aunque Dios lo sabía, porque alguien dice, bueno, pero si Dios es omnisciente, entonces ¿por qué lo permitió? Por lo que veníamos diciendo, porque en últimas el fin del negocio va a ser mejor. En últimas Dios va a tener una recompensa, y en últimas Dios va a ser glorificado con todas las cosas que han sucedido aún después de la caída. Tremendo, Pablo. Entonces, porque tenemos una perspectiva más amplia, ¿no? Para conocer el fin del negocio, como tú dices, conocer los planes de Dios que Él tiene, y también reconocer que somos responsables entonces de este sufrimiento que hay en el mundo y no Dios. Sí, porque mira lo que dice Eclesiastés ahí en 7:29. Salomón decía algo muy sabio. Él decía: he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre bueno, recto. Dios lo bendijo toda la creación, pero el hombre buscó coger el camino que Dios ya le había prohibido, y que Dios le había dicho que si cogía ese camino iba a entrar en una situación de muerte y de juicio, que eso es lo que vemos alrededor con nuestros ojos. Un Dios que había advertido a la criatura que si tomaba un mal camino, esa criatura se iba a rebelar contra él, y esa criatura iba a traer unas consecuencias serias sobre él y sobre la responsabilidad que Dios le había dado. La creación, los seres humanos y todo lo que giraba en torno a la responsabilidad que tenía Adán y Eva.